Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por venir a este panel. La idea que tenemos ahora es empezar a discutir los otros cultivos que ponemos en las rotaciones. Los venimos llamando cultivos de cobertura y la idea que planteamos desde el grupo hace un tiempito y con APRESID es empezar a llamarlos cultivos de servicio, porque nos dan mucho más que cubrir el suelo, que es la idea cuando hablamos de cultivos de cobertura. Nos dan muchos más servicios. La idea entonces es que nos van a estar hablando Juani Díaz y Ademir Calegari, nos van a estar hablando ahora de cuáles son todos esos múltiples beneficios que nos dan estos cultivos. Incluso diría más allá, más de pensar cómo entran en la rotación, pensar en cómo armo la rotación para tener estos servicios. Pensemos incluso el cambio de paradigma más fuerte, es armar las rotaciones al revés, en todos los servicios que queremos sacar de los ecosistemas que nos dan. Uno son los granos, pero ahora vamos a ver un montón de otras cosas que nos están dando y a veces no nos damos cuenta, y nos damos cuenta cuando las perdemos, ¿no? Como las cosas buenas que nos damos cuenta solamente cuando las dejamos de tener. Hay muchas cosas de estos sistemas que nos han dejado de dar y ahora que las perdimos, las queremos valorar o tratar de poner arriba de la mesa. Así que creo que vamos a empezar, empieza Juani, ¿no? Vamos a empezar tratando de poner arriba de la mesa cómo están estos cultivos nuevos y qué cosas nos empiezan a dar. Presentamos entonces a Juan Díaz, quien es ingeniero agrónomo, PhD en mejoramiento genético vegetal, gerente de investigaciones de desarrollo de PGG Rystone Seed Sudamérica. Con ustedes entonces Juan Díaz y la primera presentación de este panel, integrando los cultivos de cobertura a los sistemas de producción. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un placer estar hoy acá, poderles contar lo que está ocurriendo en Uruguay. Mi presentación es en realidad reflejo de un trabajo que hacemos entre muchos y que, como van a ver, incluye a gente de la academia, incluye a los productores, a organizaciones como APRESID, en este caso SAUCID. Así que la presentación la hago yo, pero refleja un poco ese conjunto. Me parecía que era importante comenzar con esta gráfica, porque es la que le da marco a lo que vamos a discutir en este tiempo que tenemos, que son unos 20 minutos. Entonces, si vemos la gráfica, lo que muestra es que a comienzos de la década pasada, de este siglo, el área de soja en Uruguay era cero, era testimonial. Si sumásemos el área de ensayos y de franjas, seguramente rondaría algo parecido a lo que teníamos. Y nosotros decíamos en aquel momento, en Argentina es la soja, en el Uruguay es el girasol, y capaz que eso ya ilustra cómo a veces tenemos preconceptos que tenemos que desafiar. Hoy vemos esto y decimos, ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo no desafiamos ese preconcepto? Y bueno, lo que eso muestra es que pasamos de un área testimonial a 1.500.000 hectáreas de soja, pasó a ser el cultivo dominante por excelencia, el que manda, el que paga la renta, el que hace el negocio. Y de la mano de esto cambiaron mucho los sistemas de producción. Yo diría que lo que está detrás de esta curva, sin duda que es el desarrollo de la siembra directa que había comenzado de la mano de AUCID y de APRESID unos 10 años antes, cuando se dieron los primeros congresos. Hoy estamos en el 25º, en aquella época, en donde veníamos acá a tratar de convencernos de que era posible, de que tenía sentido, de que estábamos por el camino cierto. Y bueno, yo aclaré ahí arriba, toda esta expansión agrícola se hizo 100% en siembra directa y es algo de lo que casi ya no hablamos. O sea, hoy venimos acá a discutir otros problemas, pero no a demostrar de que la siembra directa es el camino. Es una realidad que está dada. Y lo digo porque en uno de los paneles de ayer, en donde discutimos agricultura de conservación en distintas partes del mundo, en otras partes eso no es así. En nuestra región estamos trabajando para transformarlo en un sistema, para mejorar sus problemas, pero no para discutir su esencia. Para, de alguna manera, recorrer los tres pilares que describía Moraes más temprano. Creo que lo otro que está detrás de esto, sin duda, que son los transgénicos y la soja RR, los precios de los commodities que nos dieron una mano grande, y muchos agricultores que capaz que están en la sala hoy acá y que fueron del otro lado del charco a darnos una mano a hacer agricultura en siembra directa y a prolongar la fase de cultivos que en aquella época, cuando esto empezó, era relativamente corta, era de 2 o 3 años, y luego pasábamos a una fase de pasturas. Nosotros teníamos una rotación cultivo-pastura bajo laboreo convencional que estaba muy impuesta. Y la incorporación de la siembra directa, una de las cosas que trajo fue extender ese ciclo agrícola y de alguna manera permitirnos cultivar por más tiempo. Entonces el marco de esto es que pasamos de nada a 1.500.000, se transformó el área de agricultura
y empezamos, en la medida que acumulamos áreas años de agricultura bajo este sistema, dominado fuertemente por la soja, a encontrar problemas que merecían soluciones adecuadas para esa realidad. Entonces lo que muestra este gráfico es, bueno, además de soja, ¿qué se hacía por el lado de la agricultura en Uruguay? Entonces me parecía que era interesante mostrar 4 momentos. La primera barra, que es verde y marrón, incluye a los cultivos de verano, en donde ven que la soja explica el 90% de lo que hacemos y sorgo y maíz apenas una pequeña porción. Y a la derecha es la barra que incluye a los cultivos de invierno, en este caso trigo y cebada, hay algo de colza, pero es bastante testimonial. Y lo que ven es que a comienzos de la década pasada había más cultivos de invierno que de verano, la soja era testimonial, y del 11-12 para adelante, el área de cultivos de verano es el doble de la de invierno, lo que quiere decir que hay mucho espacio disponible, y por eso cuando hablamos de cultivos de servicio, vamos a hablar de cultivos de servicio de invierno, porque es donde tenemos oportunidad de usarlos. En verano vamos a hacer los cultivos de renta. E incluyo esa flechita, que es cuando se empiezan a implementar los planes de uso y manejo obligatorios que tenemos hoy en Uruguay. Muchos de ustedes saben, pero quizás otros no. A partir de la campaña 13-14 para los cultivos de invierno y 14-15 para los cultivos de verano, toda el área agrícola de Uruguay debe pasar por incorporar esa información a un sistema vía web y tiene que cumplir con un límite máximo de erosión prevista. Y eso lo hacemos con la libertad de proponer rotaciones. Y ese dato me parece que es importante porque vamos a discutir los cultivos de cobertura y cómo esto cambió en la medida que fuimos incorporando y discutiendo cómo hacer mejores rotaciones. Entonces, en resumen, tenemos entre 500 y 700.000 hectáreas que quedan disponibles sobre rastrojos de soja sobre los que podemos hacer cultivos de cobertura. Una tentadora conclusión es que todo lo que pasó con el tema cultivos de servicio en Uruguay fue consecuencia de los planes de uso. Y si bien los planes de uso tienen mucho que ver, me parece que es justo reconocer lo que se hizo antes de que se empezaran a implementar los planes de uso. Entonces, este gráfico lo que muestra es el antecesor que tienen los cultivos de verano de primera, de productores CREA, a lo largo de las campañas que antecedieron al uso obligatorio de los planes. Entonces, 4 campañas. Y lo que ustedes ven ahí es que en la campaña 10-11 era testimonial, apenas 7%, y en la 13-14, que fue la última que se hizo antes de la implementación de los planes de uso, porque los cultivos de cobertura recién ingresaron después de los de verano, que se sembraron en la campaña siguiente, el 60% del área de esos productores, que son digamos, la vanguardia, los que están más preocupados, los que vienen generalmente a este tipo de eventos, el 60% ya se hacía con un antecesor de cultivo de servicio. Este gráfico lo que muestra es ahora a nivel país, ya no los productores CREA, qué fue lo que pasó con el área que sale de cultivo de verano. Es decir, a todos los productores, es una encuesta, no es un censo, pero se estima a qué va el área que sale de cultivos de verano. Entonces, los destinos básicamente son cultivos de invierno, que en este caso son las barras en azul, cultivos de servicio, el pedazo verde de la gráfica, y lo que queda como rastrojo sin sembrar, que es la parte marrón. También hay un área que va a verdeos y pasturas, pero es muy pequeña. Entonces, lo que esta gráfica muestra, a ver si puedo hacer que esto funcione, sí, perfectamente, lo que ven es que en el año antes de la implementación de los planes de uso a nivel del país había 270.000 hectáreas que se sembraron con cultivos protectores o de cobertura o de servicio, y que obviamente de alguna manera ese valor fue creciendo a lo largo de las campañas. Y cuando vemos lo que no se siembra de invierno, que tiene 2 destinos posibles, y acá tenemos los cultivos de servicio y lo que queda como rastrojo, lo que vemos es que fuimos creciendo de un 50-50 a un área de casi 1/3 que queda sin sembrar en el invierno, y que es nuestro desvelo de cómo hacemos para incorporarla y tratar de entender un poco por qué. En este gráfico lo que les muestro son básicamente 2 cosas. Primero, separamos cultivos de verano, que hasta ahora lo habíamos agrupado como un gran bloque único, en 3 cosas. Perdón. A ver si vamos para atrás. Lo que tiene que ver con soja de primera, soja de segunda y la suma de maíz y sorgo. Entonces, lo que vemos acá, este primer gráfico es
el área de cultivos de servicio que se sembró sobre los rastrojos de estas tres opciones. Y claramente lo que vemos es que el grueso del área de cultivos de servicio se hace sobre soja, porque es el cultivo dominante y además es el que más nos preocupa porque deja muy poco residuo, que eso es particularmente claro para soja de primera, que entre soja de primera y soja de segunda representan el 90% del área de cultivos de servicio que sembramos, y que en realidad los cultivos de servicio de cobertura que sembramos sobre maíz y sorgo son muy poquitos, porque es poca el área y porque es donde tenemos más rastrojo y tenemos menos oportunidad. Entonces, ¿por qué este gráfico es importante? Porque nosotros ahora vamos a discutir qué estamos sembrando en el Uruguay y dónde. Y cuando hablamos de cultivo de servicio, lo que nosotros les vamos a proponer para el litoral agrícola uruguayo es necesariamente distinto de lo que va a plantear Ademir para Brasil o lo que estaríamos discutiendo para el sur de la provincia de Buenos Aires, porque hablamos de sistemas diferentes, con recursos distintos, con cultivos que se combinan a veces de manera distinta. Entonces, eso nos genera la ventana. ¿Cuál es la ventana nuestra? Es soja, y esa ventana va de la cosecha que ocurre en algún momento en abril a mediados de septiembre, que es cuando secamos nuevamente para instalar los cultivos de verano, digamos, en la primavera. Esa es nuestra ventana. Lo que muestra el segundo gráfico acá es el porcentaje del área de verano que queda sin sembrar, abierto por cultivo. Y lo que vemos es que queda un 80% del área de maíz y sorgo, lo cual es relativamente esperable, y que en soja hemos de alguna manera mejorado mucho, hemos pasado de un 30% del área de soja de primera, que es definitivamente la que más nos preocupa, porque es la que no tiene un rastrojo de un cultivo de invierno abajo, y hemos bajado de un 30% a un 18%. Y seguramente si le preguntamos a Mariana Gil, del Ministerio, dónde posicionaría su preocupación, y es acá, es este 18% del área de soja de primera que no tiene una cobertura. Y seguramente cuando empecemos a monitorear de manera intensiva qué es lo que pasa con el área de bajo planes de uso, acá es donde vamos a poner el foco. Vamos un pasito más. ¿Qué estamos sembrando? Les dije atrás de qué, ahora ¿qué estamos sembrando? Afortunadamente tenemos un relevamiento del área de cultivos de servicio de cobertura y se analiza de la misma manera. Se le pregunta al productor qué va a sembrar atrás de soja, maíz o sorgo. Y entonces ahí informa si va a sembrar trigo o cebada, si lo va a dejar en barbecho o si va a sembrar un cultivo de servicio. Y cuando informa que va a sembrar un cultivo de servicio se le pregunta cuál. Y de ahí surge esta información. Y acá lo que vemos, y de vuelta se me pasó, es que en el año anterior a la implementación de los planes de uso se sembraron algo así como 300.000 hectáreas de cultivo de servicio y que el predominante en aquel entonces era ryegrass. Y que eso ha ido cambiando. No solo crecimos en área de cultivos de cobertura, sino que el ryegrass perdió importancia y está fuertemente dominado hoy por avena, avena estrigosa o negra y avena blanca, en este caso es una avena bizantina. Y que el resto de los cultivos de los que vamos a hablar ahora y que muchos nos entusiasman, siguen ocupando un porcentaje muy menor, apenas un 10%. Y es ahí donde está el desafío nuestro de entender por qué eso es así y qué tenemos que hacer para cambiarlo. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito el foco y tratar de entender qué queremos con todo esto, para después pasar a hablar un poquito de otras opciones y dónde estamos parados hoy. Y el panel se llama cultivos de cobertura, y eso alude a ese primer objetivo, que es el de proteger de la erosión. Definitivamente lo primero que queremos es proteger de la erosión, pero no es el único, y esa es la razón por la cual con Gervasio insistimos en que no le llamemos cultivos de cobertura, hablemos de cultivos de servicio, y la cobertura, proteger de la erosión, sea uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la lista de los otros servicios que le vamos a pedir a estos cultivos que agregamos y que no son de renta, que cumplan dentro de la rotación? Y entonces elaboramos esta lista que tiene los siguientes 4 servicios: la captura de nutrientes, para que no se pierdan y queden disponibles para poderlos usar por cultivos siguientes, y es el concepto que ilustraríamos con el concepto de puente verde, llevar nutrientes de un momento a un momento que está más alejado en el tiempo. Aumentar las entradas de carbono y nitrógeno. El panel anterior discutía en forma intensiva cómo hacemos para manejar carbono. Lo hacían a una escala de impacto sobre el cambio climático. Nosotros, esa es una mirada. Otra mirada muy importante que nos preocupa a nivel local es la que tiene que ver con la materia orgánica y las propiedades físico-químicas de los suelos, y definitivamente acá hay un rol muy importante. Reducir compactación. En el caso de los suelos nuestros, volviendo a hablar de la realidad de Uruguay,
son suelos en donde el perfil que podemos explorar con los cultivos es reducido, altamente diferenciados y muy pesados. Por lo tanto, todo el tema compactación nos preocupa mucho. Y relacionado con eso, incrementar la infiltración. Esa era nuestra lista hace unos años y más recientemente apareció contribuir al manejo de malezas. Y si hoy le preguntamos a los productores uruguayos que están por ahí sentados cuál es su principal preocupación y dónde ponen el énfasis a la hora de elegir el cultivo de cobertura o servicio, seguramente el número 6 está primero en la lista y tiene que ver con esto. Esto es una foto del año pasado, una cobertura de trébol persa, ahora vamos a hablar del trébol persa, y lo que tenemos en el medio es un lagarto, o chancho, como le dicen ustedes, dominado por rama negra, tenemos la fotito ahí al costado, lo que quiere decir que la tenemos todos muy presentes, en el caso nuestro yerba canicera, en el caso de los brasileros es la buba, o sea, un problema regional, y lo que vemos es que la mejor cobertura logró evitar que el problema apareciese. Entonces, capaz que podemos listar rápidamente las principales características del cultivo de servicio, así como listábamos de alguna manera lo que le vamos a pedir, cuáles son sus características, y vean la importancia que tiene la consistencia a la hora de establecerse y que lo podamos sembrar al voleo y que lo podamos sembrar barato, porque como no tiene una renta asociada, hay todo un tema de costo que participa mucho de esta discusión. El crecimiento invernal, porque la ventana que tenemos es de invierno, la producción de raíces, porque esa es la fracción fundamental, si puede fijar nitrógeno, mucho mejor, y que lo podamos matar fácilmente. O sea, hay una serie de atributos que tiene que cumplir. Entonces, rápidamente les voy a contar dónde estamos. Yo les decía que el raigras anual era la cobertura dominante cuando empezamos a medir. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, lo mismo que pasó acá. Hay una gran preocupación por lo que tiene que ver con la dificultad para matar, aun cuando no sea RR, por un tema de fisiología de la planta, y bueno, asociado a eso la capacidad de que se convierta en maleza. Entonces, en ese contexto, quizás lo que hemos hecho a la hora de discutir el uso de raigras como opción de cultivo de cobertura es empezar a hablar de variedades de ciclo un poquito más largo, que cuando yo la vaya a matar a mediados de septiembre esté en un estado un poco más vegetativo y que por lo tanto reaccione a esa aplicación de herbicida de una manera más sencilla. Y capaz que hemos hablado también del uso de tetraploides, porque por ahora todos los raigrases resistentes que tenemos en la región son diploides de ciclo corto. Hay un uso moderado del pastoreo como opción y a la medida que incorporamos un uso de renta, justificamos uso de herbicidas, podemos aplicar fertilizantes, pero siempre ese pastoreo es un pastoreo muy cuidado porque tememos el daño por compactación. Salía una pregunta sobre ese tema hoy más temprano en el módulo de la mañana, y si tuviésemos que pastorear seguramente vamos a ir con bajas cargas, de manera continua, cosa de que no tengamos concentración de animales, o estrategias en donde lo usemos circunstancialmente y tratemos de usar categorías que produzcan el menor daño posible. Pero diría que esto todavía es bastante excepcional y los cultivos de cobertura en Uruguay en general no se pastorean. ¿Dónde estamos en avena? ¿Por qué es la especie más usada? Y bueno, ustedes lo ven ahí, hay un único rojo en toda la lista, se establece fácil, la matamos fácil, crece en invierno, en nuestras condiciones que no son tan frías como las de ustedes, donde tienen que recurrir necesariamente al centeno, es una opción que anda muy bien y se instala muy bien al voleo y por eso de alguna manera es la preferida. Voy a hacer un breve comentario sobre dos áreas en las que estamos trabajando fuerte. Por un lado, leguminosas anuales. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera nos interesa mucho el poder fijar nitrógeno y que haya una entrada de N al sistema que potencie el rendimiento de los cultivos. Y al mismo tiempo lo que están viendo es dónde están los rojos. El rojo está en que es difícil instalarla al voleo, es errática, y a los productores no les gusta errar, les gusta que haya certeza detrás de lo que les proponemos, y quizás matarla con herbicida es un desafío. Pero yo diría que capaz que la duda más grande está por acá. Y si no la siembro temprano, tengo dificultad porque no crece mucho. Entonces ahí hay como un conflicto. Estamos trabajando fuerte en particular con esta leguminosa y la hemos elegido porque nuestras condiciones de suelos pesados, húmedos, fríos, se adapta razonablemente bien. Y además responde bien al pastoreo, o sea que permite varios usos. Por eso hemos elegido el trébol persa como quizás la especie a la que le damos más prioridad. Entonces me parecía que era interesante mostrarles dos ejemplos de uso de esta leguminosa en sistemas comerciales.
en donde la fecha de siembra es muy importante porque es una fecha post cosecha de una soja. Pretender sembrar a principios de mayo es algo que está dentro de lo posible. Las fechas de evaluación o secado son de primera década de septiembre. Yo dije que esa era nuestra ventana, por lo tanto lo que vamos a proponer tiene que funcionar en ese espacio. Y lo que logramos en estos dos ejemplos, que son de 2 años diferentes, son unos 3.000 kilos de materia seca, unos 70, 100 kilos de nitrógeno en el cultivo. Y me parece que eso es una opción interesante y es lo que de alguna manera está impulsando a su adopción. ¿Qué pasa si yo a este trébol lo dejo seguir creciendo? Y bueno, explota, es una locura. Entonces, si yo voy a un maíz de primera de siembra tardía, las tasas de crecimiento que voy a recibir no van a ser más de 18 o 20 kilos de materia seca por hectárea y por día, me voy a ir a 90. Por lo tanto, una gran oportunidad. Una segunda especie que mencionaría al pasar, para tratar de cumplir con el tiempo que me propusieron, es todo lo que tiene que ver con especies que hacen laboreo biológico. En este caso es una especie que se desarrolló como especie hortícola y tiene una gran capacidad de producir una raíz pivotante y profunda. De vuelta, la siembra al voleo no le gusta y tengo un conflicto con la fecha. Y lo que muestra este gráfico es que si yo siembro en marzo, que no sería posible sembrar con sembrador atrás de una soja porque no dan los tiempos, puedo lograr en 84 días 50 centímetros de desarrollo radicular en siembra directa sin mover. Y en ese mismo periodo, pero si siembro en junio, eso no ocurre. Entonces, de vuelta, tengo un conflicto entre la fecha de siembra que mis sistemas me proponen y lo que la especie de alguna manera me puede ofrecer. Entonces, rápidamente, tratando de resumir esos dos ejemplos, lo que diríamos es que funcionan muy bien, son opciones que estamos trabajando, pero me gustaría cerrar aludiendo a este último concepto, y con esto terminamos y cumplimos con el tiempo previsto, así que Ademir va a tener sus 20 minutos para exponer, que realmente estamos muy contentos con lo que estamos haciendo con los cultivos de servicio y pensamos que hay que seguir trabajando y que hay mucho para hacer. Pero quedó muy claro en las actividades de esta mañana, en una actividad que compartimos con Gervasio la semana pasada, que si realmente queremos cambiar nuestros sistemas de producción, los de Uruguay, con los cultivos que hacemos, es muy difícil hacerlo de la mano solo de los cultivos de servicio, y que vamos a tener que pasar inexorablemente por una fase de pasturas perennes. Que el ciclo de cultivos será más o menos largo, serán 3, serán 5, serán 6 años, pero que en algún momento va a tener que entrar la pastura perenne para reducir el riesgo de erosión, para utilizar esos recursos y sobre todo hacer que esas entradas de carbono vía raíces permitan llevar la fertilidad físico y química a donde estaban hace 15 años. Entonces, termino con este gráfico y un par de conclusiones, que lo que muestra es el experimento de rotaciones que tenemos en Uruguay, que se instaló en 1963, tratando de demostrar el valor de las pasturas en las rotaciones agrícolas. Entonces acá lo que tenemos son 50 años de datos, y lo que ven es el ciclo del carbono orgánico. Esto se hacía con laboreo en el pasado, y hoy se hace en siembra directa, pero de alguna manera muestra la misma película. ¿Y qué es lo que muestra? Que con cada ciclo de pasturas yo subo mi stock de carbono orgánico y termino en un lugar que es mejor que el lugar de partida. Y si además lo hago con la agricultura de siembra directa que tengo hoy arriba de la mesa, esto puede ser increíble. Mientras que si lo que hago es agricultura continua, seguramente voy a manejar problemas, pero no voy a beneficiarme de esto que estamos ilustrando en ese slide. Entonces uno diría, ¿y por qué los productores no adoptan masivamente esta rotación? Y me parece que es importante hacerse esa pregunta, porque es genuina. Y básicamente tenemos que decir que esto requiere una gran inversión, en el Uruguay son unos $1.000 por hectárea, que el retorno inmediato de esa inversión es menor que el que logramos de una agricultura como la que veníamos discutiendo, que requiere de infraestructura que muchas veces ya no está disponible, que requiere mano de obra y que no es escalable como es la agricultura. Pero la realidad de cada uno es diferente, y seguramente para Sandro, que está en el auditorio y que empieza a hacer pasturas en la Bulaye, es más fácil que para el vecino que lo único que hace es agricultura bajo un modelo de arrendamiento y no tiene animales en la vuelta. Entonces, me parece que a la hora de juzgar tenemos que tener en cuenta la realidad de cada uno. Lo que nos pasa hoy en Uruguay, y con esto ya llego a las conclusiones, es que cuando nosotros como empresa de pasturas llegábamos al litoral agrícola y hablábamos de estas cosas, nos decían, vamos a hablar de cultivo de cobertura, las pasturas no nos interesan. En estos 3 años lo que ha pasado es que sistemas
muy intensivos agrícolas empiezan a incorporar pasturas para tratar de levantar estas restricciones y beneficiarse de los futuros ciclos agrícolas que van a venir para adelante. Mi lista de conclusiones. La relación verano-invierno de cultivos nos lleva a que los cultivos de servicio son necesariamente de invierno, y es en ese contexto que lo tenemos que discutir. Que la avena es el cultivo preferido porque es barato, confiable y fácil de matar. Que muchas veces, porque no hay una renta asociada por pastoreo o por algún beneficio, eso nos lleva a hacer cultivos que lucen bien cuando les saco una foto de lejos, pero cuando bajo y los recorro dan bastante lástima. ¿Por qué? Porque no les aplico fertilizante, no trato malezas. Hay un creciente interés en la fijación biológica de nitrógeno para meter nitrógeno en los sistemas, que si queremos reducir compactación vamos a tener que pensar en lo que pasa abajo del suelo, que de alguna manera la fecha de siembra y cosecha de la soja nos condiciona y nos deja una ventana que va de abril a septiembre, y ahí tenemos que jugar, y que si queremos realmente levantar los niveles de fertilidad físico y química de los suelos, solo lo vamos a poder hacer incorporando en algún momento pasturas perennes de última generación. Por último, agradecer a los que están en el auditorio y a los que no pudieron venir, porque esto lo hacemos entre todos, lo hacemos con ustedes. Cuando uno piensa cultivos de servicio, lo discutimos en el marco de un sistema concreto, de una región, de una zona, necesidades, suelos particulares. Es el anegamiento del oeste de provincia de Buenos Aires o del sur de Córdoba, son los suelos fríos del sur de provincia de Buenos Aires, o son algunas regiones de Uruguay en donde tenemos mucha soja y la ventana es la que yo les comentaba. Así que bueno, algunos se reconocen ahí en las fotos, y bueno, muchas gracias en particular a UCID, que fueron los que propusieron tener esta charla hoy, que yo les pudiera contar lo que estábamos haciendo en cultivos de servicio. Muchas gracias. Le agradecemos a Juan Díaz por su presentación y pasamos a la de Ademir Calegari, a quien ya presentamos. Ademir es licenciado en Agronomía, Master Science en Suelos por la Universidad de Aberdeen en Escocia. Posee un doctorado en Agronomía en el área de especialización de suelos de la Universidad Estatal de Londrina, en el estado de Paraná, en Brasil, también de la Universidad de París, Francia, y de la Universidad del Estado de Kansas, en Estados Unidos. Trabaja en investigación del suelo, con énfasis en gestión, conservación y fertilidad de los suelos. Queda con ustedes entonces Ademir Calegari en la segunda presentación de este panel. Adelante. Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es una alegría muy grande, un honor estar aquí nuevamente en Argentina, un país maravilloso, una gente hermosa, una comida exquisita. Perdoname mi español, mi portuñol. I should speak in English, but I prefer speaking in Spanish a little bit. I think it'll be because I need to talk very fast. Yo tengo que hablar rápido porque el mensaje es mucho corta. Tengo mis amigos todos acá, de Paraguay, de Italia, y tanta gente de Uruguay, los argentinos. La última vez estuvimos en Mar del Plata, y vamos al mensaje, y gracias a Presid, Capas y a todos ustedes que nos brindan mirar acá un público, una audiencia tan grande, nos emociona. Y yo soy no tan joven como muchos de ustedes, pero yo voy a intentar no les enseñar, sino traer algún mensaje que les sirva, principalmente a los productores. Principalmente a los productores. Escuta, después del tiempo, ¿dónde es aquí? Aquí, no. El verde grande, ¿no? Estoy perdido acá. Nos vamos a discutir fútbol. ¿Ah? Entonces, en el 70 tuvimos mucho problema, porque vamos a hablar de abonos verdes, vamos a hablar de cobertura, vamos a hablar de esto, pero ¿esto para qué? Teníamos problemas en la década de 70 en Brasil, tuvimos problemas serísimos, pérdida de la calidad de los atributos químicos, físicos, biológicos, con mucho problema. Miren acá en el sabana, el cerrado brasilero, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de paja, del rastrojo que hacemos? Puede ver acá arriba. Mire que tengo que poner acá porque estoy un poco emocionado, ¿eh? Hay un poco de miedo. Esto acá, un notil, una soya de siembra directa. Esto vamos con mileto, con peer millet, una cobertura excelente. Estamos aquí ganando carbono y acá estamos perdiendo. Estamos con problemas y vamos a discutir esto también con ustedes.
¿Cuál es la necesidad del suelo? ¿Qué la planta necesita? ¿Cuáles son las mejores condiciones ambientales para la agricultura? Esto es muy variable en sus chacras, en sus haciendas. In your farm is different. Depende de la profundidad, depende del clima, de la cantidad de lluvia, de la arcilla, de la materia orgánica, de la cantidad de nutrientes, de la vida del suelo. Eso es muy amplio, es muy grande el rango. Y acá tenemos a nuestro papá en siembra directa, nuestro pionero Herbert Bartz, que nos brinda. Y acá usted tiene varios como Peirete, Vitor Truco y tantos otros. Acá tenemos Cubilla de Paraguay, tanta gente que nos anima cada vez más a estar en este sistema. Y esto aquí la finca de Bartz, cuando recibió la gente de Corea para compartir su experiencia. Tuvimos entonces un sistema de laboreo que es predominante en el mundo y de repente se cambia para la siembra directa. Bueno, entonces ahora estamos en el cielo. We are in the sky. No estamos. Si podemos cambiar un poquito de estos suelos, vamos para esto. Pero la experiencia de Brasil ha mostrado que tenemos muchos desafíos. Suelos ácidos, un cultivo intensivo, degradación de la materia orgánica, hace falta cultivo de cobertura, hace falta la rotación de cultivos que son milenares, el exceso de pastoreo y también la poca cobertura en los suelos desnudos y la falta de biodiversidad. Biodiversity is a key factor. Yucca y tantos otros anteriores hablaron bastante de esto, la necesidad de hacer o desarrollar biodiversidad. Entonces, esta foto es de nuestros amigos pioneros fuertes ahí de Paraguay. Pero no esta foto de Paraguay, pero ¿qué está pasando ahora en mi punto de vista? Y ya quiero compartir. En Brasil tenemos 31 millones de hectáreas con la siembra directa. Pero algunos problemas que tenemos, como Yucca habló esto antes, y otros también, la calidad de la siembra directa, la que siga los principios, suelo cubierto, un mínimo laboreo y con más diversidad, o sea, con más planta posible. Estos son algunos de los desafíos. Y tenemos visto la necesidad de tener un diagnóstico, una diagnosis adecuada de todos los atributos del suelo. Y esto es importante para cada plot, cada área, cada parcela, para saber qué problema que hay ahí, para que podamos así seguir mejor los tres principios. Acá, por ejemplo, tenemos un problema de compactación. En la compactación, en este perfil de suelo, vamos a tener problema de agua, crecimiento de raíces, nutrientes, microorganismos y que van a limitar la productividad. Problema de nemátodos, yo no sé acá con seguridad en Argentina, pero en Brasil tal vez sea uno de los mayores. Hace 22 años, un japonés en Brasil, el Dr. Ono, vino y dijo, en pocos años va a ser el mayor desafío. Y hoy un gran desafío en el Cerrado brasileiro, que tenemos 9,5 millones de hectáreas de soya. Hace 2 semanas estuvimos allá, yo hoy estoy jubilado de la investigación y como consultor estoy trabajando en 15 estados brasileños, entonces aprendiendo mucho, vendo productores de 1 hectárea, 2 hectáreas, 250.000 hectáreas, los grupos productivos. Un 80% de esta área en Brasil tiene problemas del nemátodo. Pratilencos braquiurus, serísimo en caña, en soya, en maíz, en sorgo, en diferentes cultivos. Diferentes tipos de problemas, desafíos, algunos problemas que pueden indirectamente causar los nemátodos. Un aumento considerable de las enfermedades, por ejemplo, que vamos a ver aquí, Rhizoctonia y todo esto. El tiempo es corto para discutirnos, pero problemas serísimos. O sea, los nemátodos ayudando a tener problemas, a aumentar los problemas, los desafíos, para que tengamos un equilibrio y para que las plantas puedan exponer todo su potencial genético. Y este diapositivo de doctora Jill Clapperton nos muestra que, problema acá, así, y que la calidad del suelo para alcanzar este equilibrio en los aspectos, los atributos biológicos, químicos, físicos, para tener una calidad de suelo, está estrictamente ligado, hilado ahí con la productividad del suelo, que van a producir calidad de alimento, una condición ambiental favorable y también una calidad de salud para el suelo y también para la gente. Y bueno, tenemos muchas plantas. Yo les digo, señores, yo estoy a 40 años, empecé en 1977 como técnico agrícola allá en Iapar, con Dr. Rolf Derpsch. Entonces, hace 40 años que estamos trabajando con más de 158 tipos de plantas, especies de plantas, variedad, en 49 países que tenemos trabajando ahora.
Por ejemplo, este ryegrass con el centeno, y en el medio miramos ahí unas malezas. O sea, la necesidad, la importancia de sustituirmos plantas que tienen problemas de hospederas, de nematodos hospederas, de enfermedades, con plantas más dignas. Y les digo, me llama la atención cantidad de exposición. Y nos vimos acá semillas de abono verde, yo no vi. Estuvimos en Nautilus de Plain en Estados Unidos, de la sexta vez, como Yuca y otros de ustedes. Tuvieron Peretti, Truco y tantos de ustedes. Allá, a 3, 4 grandes compañías, vendiendo 4, 5, 6 mil toneladas de semilla de abono verde. Esto acá en la zona si ustedes miren acá está, el otro lado está Paraguay, acá está el lago de Itaipú. O sea, hace 12, 14 años que Yapar ha trabajado con nuestros compañeros, amigos, la sobresiembra de avena y otros abonos verdes. Mira, al invés de tenermos malezas, vamos a tener cobertura de calidad. Esto es importante. Pero ¿cuál es la cobertura? Esto es una indagación. ¿Cuál es la cobertura mejor? ¿Qué vamos a utilizar? Para mí, a mi experiencia que tengo, y voy a mostrar esto un poco, no hay una planta en rarísimas situaciones, ocasiones, que es una planta la mejor. Para mí la mejor planta es un cóctel, es un mixing cover crops, es un mélange de plantes de couverture, es una mezcla de abono verde. Pero ¿cuál es la mezcla? Ahí tenemos que hablar con el suelo, tenemos que hablar con las plantas, tenemos que ver si hay compactación, si hace falta la cal, si hace falta el azufre, si tiene problemas de nematodo, cuál nematodo, qué cantidad, qué especie, hay enfermedades, qué enfermedades, macrofobina, hay fusario, hay rhizoctonia, qué hay. Y con esto todo, ahí vamos a elegir las mejores plantas con factor de reproducción bajo para el nematodo, que mejoren este perfil y con otros aspectos que vamos a discutir enseguida. Esto acá encerrado y tenemos que correr. Acá algunas entonces, el mensaje primero que es la mezcla de que está bombando en Francia, que está en Estados Unidos, en Australia, en Brasil, en varias partes del mundo con esta mixtura de plantas. ¿Qué rotación que vamos a hacer? Esto es distinto. A veces una hacienda tiene 3, 4, 5 sistemas de rotación, acuerdo a la textura, acuerdo la distribución de lluvia, si tiene ganadería, si no tiene, si va a hacer una integración o no. Entonces es muy difícil decir, es así. Es muy variable, es muy complejo. Este es un experimento que nos dio bastante experiencia. Este experimento yo estuve 26, 27 años con ellos. Hoy el doctor Lutecia, que está en el camino, que es orientado del doctor Yuca. Este es un experimento que aprendemos mucho. Acá tenía 11 tesis. Acá está el doctor Bill Radcliffe de Universidad de Estados Unidos. Acá está Daniel Tessier de Francia. Y 11 tesis, 5 doctoramientos, 5 maestrías, un postdoc. 41.600 análisis químicas, 0,2 hasta 2 metros, para ver qué pasa con esta planta. Y acá tenemos 12 tratamientos, que no voy a decir por el tiempo. Hay ryegrass, hay centeno, hay vicia villosa, vicia peluda, nabo forrajero, mezcla de planta, lupino, y después el barbecho sin malezas, y después el efecto en maíz, en soya, no los atributos químicos, físicos, biológicos. Son 23 artículos, 11 tesis salió de este experimento. 1,2. El secuestro de carbono que evaluamos durante 19 años después, que la siembra directa puso anualmente un aporte de 1,2 toneladas de carbono. Y acá están algunos datos de publicación. Opa, aquí. Solamente para decir, esto acá es el inicio del 86, y no para 30, 31 años. Aquí estaba con 10 años, acá está la floresta, está aquí. Entonces 10 años de cultivo sin terraza, cultivo laboreando el suelo, con erosión, el suelo está vacío el carbono. Y después aquí tenemos estos cuadraditos acá, las especies, el barbecho de invierno. Aquí están, después, el segundo, perdón, señor. Se me tapa la visión. Está bien, amigo. Y acá tenemos el convencional, la rotación, con especie de invierno. Acá siembra directa, Nautilus, con el barbecho de invierno. Y lo mejor, o sea, cuando hacemos rotación de cultivos, cuando con esto alcanzamos en los primeros centímetros, estamos en el camino de una foresta, aumentando el aporte de carbono. Ahí hay varios tesis que están estudiando esto. Y la cantidad también de la siembra directa en el Nautilus, la cantidad de carbono que hemos visto por la abeja
el avicia, perdón, el barbecho, el trigo, el nabo, avena y el lupino. Bueno, acá tenemos la cantidad, también nos ven el caso de cantidad de biomasa evaluada sobre todos estos años. Esto fue cuando en 19 años, hoy está con 30 años. Todo lo evaluado, la cantidad de masa, lo que produjo, la cantidad de raíces y lo que está aportando todo esto. Y no es yo que estoy estudiando. Hay varios profesores hoy de la Universidad Federal de Rio Sul que hicieron tu tesis acá, gente de varios países que están, y compañeros de IAPAR que también están contribuyendo con nosotros. Acá algunos rendimientos que hemos conseguido, siembra directa y el convencional, y siempre estamos con mejores rendimientos en la siembra directa, estos rendimientos de maíz. Pero falta solo 17 minutos. Ah, no, 7. No. Por aquí tienen una lucita que va haciendo así, está teniendo que terminar. En la rotación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben cada condición de ustedes, pero esto apenas algunas ideas que podemos hacer. Este experimento que hemos compartido con la gente de Mato Grosso de varios años, donde va estudiando las diferentes rotaciones, ¿no? Y poniendo en áreas mayores. Si ustedes me preguntan, yo soy investigador, yo soy jubilado. Para mí, como yo soy un pequeño productor hasta hoy, siempre fui, viví en el campo, a mí me gusta que va en grandes áreas. Solo en parcelas pequeñas, muy importante, los aspectos científicos. Pero esto se hace en campo, 1 hectárea, 10 hectáreas, 1000 hectáreas, 10.000 hectáreas. Esto para mí es muy importante. Esto solo mostrando que el perfil del suelo, diferentes mixturas de plantas y una planta nueva ahora para los estudios. Estamos trabajando ese Crotalaria brevidiflora, en una bajita así, y alcanzó ahora con 60 días en el cerrado 3 metros de profundidad, bajando nemátodo, adicionando nitrógeno y haciendo un trabajo físico fantástico, extraordinario esta planta. Y aquí las mezclas, mire ahí, girasol, tenemos girasol, esto tuvimos con ese productor hace 2 semanas en el estado de São Paulo, girasol, lupino blanco, nabo forrajero y avena negra. Pero el girasol es hospedero de mofo blanco, esclerotinia, sí, pero 2 kilos, no va a hacer nada. ¿Pero por qué él está ahí? Porque de acuerdo IAC, Instituto Agronómico más antiguo de Latinoamérica, de Brasil y de São Paulo, hace 25 años que muestra que es la planta más capacitada para agregar, para juntar, para hospedar micorriza. Y micorrizas son fundamentales. Mire que los productores están haciendo, utilizando rolos, porque esta zona hacía frío, sembraba el mileto, no crecía tanto, sembraba avena, hacía calor. Y entonces hicimos esta mezcla, esto que el productor está utilizando. Hemos trabajado hace más de 20 años con las mezclas, con los coquiteles de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 plantas de cobertura. Miren acá, este encerrado, este bien reciente. Los productores, estos son productores de más de 10.000 hectáreas, el papá, los hijos y los nietos. ¿Y qué tenemos acá? El mileto, tenemos 2 miletos, el peer millet, el mileto normal y un otro que está aquí, capín pé de gallina gigante, Eleucínico lacana, Crotalaria spectabilis, ocroleuca, nabo forrajero y trigo morisco. Trigo morisco, vamos a ver. Nabo forrajero, crucífera. Las crucíferas en el mundo son las mejores para buscar azufre. Canola, mostarda, mostaza, nabo forrajero, son crambi abisínica, son las mejores para buscar, además de nitrógeno y fósforo. 2 kilos no hace nada para el mofo blanco, no multiplica. Girasol 2 kilos en la mezcla, no hace nada. Después tenemos 2 crotalarias para bajar los nemátodos, para agarrar el 79% del aire que es nitrógeno, para aumentar los nitrógeno. Y el millet para hacer una buena cobertura, para buenas raíces, además de millet es lo mejor del mundo para reciclar el potasio. 22 años publicamos 386 kilos de K2O, que lo fue a buscar a 2-3 metros. Entonces son plantas, cada una tiene su especificidad y cuando juntamos tenemos excelentes resultados. Esta es una hacienda de 30.000 hectáreas de los mormones y en Minas Gerais, con 3.000 hectáreas de cobertura. Mira acá el mileto, esto fue sembrado oversowing, sembrado con el avión sobre la soja. Después la cosecha 2 veces para los animales. ¿Por qué? Porque tiene buena paja, disminuye nemátodo, excelente agregación y también busca el potasa, que es lavado del suelo. El nitrato, el azufre, se van con la lluvia. En muchas situaciones también la potasa.
y también el boro, y no tenemos que buscarlo. Además de fertilizar cuando necesario, pero meter planta para hacer esto para nosotros. Y rápidamente, este es un proyecto que estamos encargados ahora en Brasil, que se llama Living Soil o Proyecto Suelo Vivo. Y el tiempo ya se va. La mezcla de plantas. Ahí estamos. Dame un minutito más, por favor. Mire acá, señores. Esta foto es de yuca, ¿sabes? En Piraí do Sul, ¿no, yuca? Esto aquí no son raíces, son micorrizas, son hongos micorrízicos. Los 2, 3 últimos años, los microorganismos más estudiados del mundo. Tenemos un amigo de IAPAR que está ahí ahora en Estados Unidos, hizo 2 postdoc, 2 doctorados. Y esto está porque descubrieron que si aumentamos la micorriza, si aumentamos el carbono, si aumentamos la lombriz, vamos a aumentar la productividad y vamos a tener más calidad y disminuir la necesidad de insumos externos. Miren acá que hace la crotalaria, la monocrotalín, que está acá adentro. Los nemátodos, las hembras, 70-80% entra. Entonces, factor de reproducción bajo en los abonos verdes. Por eso necesitamos de diagnóstico. ¿Tiene nemátodos? Sí. ¿Qué nemátodos? ¿Qué especie? ¿Qué cantidad? Para saber lo que vamos a hacer. Miren los datos ahí de Machado y Calegari. Esta es una famosa investigadora de IAPAR, nematologista, mostrando ahí los efectos de diferentes plantas, que son los mejores caminos: rotación de cultivo, planta de bajo factor de reproducción y productos biológicos. Acá este productor siembra más de 9.000 hectáreas con su familia. Tenía problemas, 2 pivot, center pivot, que no funcionaba. Ahí llegamos, metemos cobertura. Tenía problemas, productos biológicos, bioactivaciones, se cambió. Esto fue para 20, 22 bolsas de maíz a más por hectárea, 8, 10, 12 bolsas de soya por hectárea. Acá el trébol, que usted conoce, excelente para el suelo. Y este acá de John Tisdale de USDA, que nos habla, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, feed the soil on the crop, alimenta el suelo, no la planta. No tenemos que, en nuestra opinión, hace 15, 20 años que APAR trabaja con el sistema de producción, a visión holística de todo el sistema. Alimenta el suelo y no la planta, y el suelo irá a alimentar el cultivo. Acá, trabajo de Herbert Bartz, que agarró áreas ahí en el norte de Paraná, mostrando para controlar los nemátodos, usando cobertura, usando crotalarias, que son fantásticas. Mire acá los trabajos que están haciendo en Mato Grosso, maíz de bajo factor de producción con las coberturas. Y este buckwheat, este es el trigo morisco, trigo sarraceno, fantástico. Los chinos están importando, los japoneses. Tenemos 2 variedades en Brasil, en el Ministerio de Agricultura, que es de IAPAR, con 70, 80 días se cosecha, 2,20 metros, la raíz se puede alcanzar. Excelente planta, excelente hóspede de micorriza. Mire acá qué pasó con aquella señorita que está allá, Conisa bonariense, la buba de Brasil. Mete una avena llena de masa, mete una buena cobertura, se van. Sí, este herbicida no conozco, pero sí, está ahí porque funciona. Pero podemos también hacer otras cosas, como en esta planta, ahí está. Disculpadme, señores. Gracias. Entonces, señor, acá tenemos en Araponga, norte de Paraná. Aquí tenemos 6, 7 plantas. Tiene avena, tiene lupino, tiene centeno, tiene varias plantas. Espectacular la jornada de campo. Esto está una revolución. Ayer tuvimos una jornada con 86 productores en Cambé. Los amigos mandaban la foto, llamaba a profesor Ralish y profesora Fátima, que fueron mis orientadores que están aquí de la Universidad de Londrina, para buscar este camino y juntar los otros aspectos para producir más, gastar menos, con menos insumos, menos input y más vida. ¿Cómo está, amigo? ¿Más un minutito? Entonces, en la siembra directa tenemos que hacer rotación de cultivos. ¿Pero qué es rotación? ¿Qué es rotación? Es una secuencia de cultivos. No es poner abonos verdes. ¿Cuál abono verde? ¿Cuál es mejor? Hay que hablar con el suelo. Hay que poner diferentes plantas para aumentar estas vidas del suelo, los microorganismos y todo, para tener vida, para aumentar hongos decompositores, micorrízicos, mejorar la vida del suelo. Y así vamos a hacer con calidad. Mire esto aquí, señor, esto es el año pasado. Mire acá, este productor sembró. Mira el rastrojo donde se germinó con una sequía terrible. Acá no había el efecto de las plantas, de los rastrojos que pasó con las plantas, con los cultivos. Eso no son trabajos de fotos de experimento, trabajo de campo.
de 500.000. La semana pasada estamos ya con productores de 240.000 hectáreas con el Grupo Buen Jesús, que estamos discutiendo los problemas de nemátodo, el problema cómo hacer con 186.000 hectáreas de soya, 140.000 hectáreas de algodón, 122.000 hectáreas de maíz, cómo hacer para mejorar el costo y avanzar y aumentar la productividad. Y así vamos a utilizar esta planta para hacer esto para nosotros. Y utilizar una rotación donde podemos hacer ganadería, foresta, como Yuca trabaja hace muchos años también, integrando todo esto. Y la nodulación, ¿cuántas dosis? ¿Qué estamos haciendo con nuestros microorganismos, el Bradyrhizobio, con nuestros pirillum, en otros tantos, 8, 10, 12 dosis? ¿Cómo estamos haciendo? No necesitamos desarrollar una agricultura más inteligente. Y ahí tenemos estos datos, señores. Tengo que presentar rapidito esto aquí. Esto es recién, salió ahorita. Mira acá en Mato Grosso, este productor, estos kilos de soya por hectárea, ¿dónde puso estos son trabajos? Ya están de más, 400, 500 hectáreas, sí, 5.000 kilos. Mire la diferencia con el promedio que alcanzó antes, 60%. Esto aquí en Rio Grande do Sul, un productor hace poco que cosechó el maíz, 9 toneladas de maíz por hectárea acá, después del barbecho, sin bioactivación. ¿Y dónde metemos la cobertura? Donde había el nabo, la avena, el centeno, la vicia y el lupino, 12 toneladas, 3 toneladas más por hectárea. Bioactivamos la vida, ponemos los nutrientes, ponemos los componentes y aumentamos, explodimos la producción. Mira esta soya acá, también lo mismo, aumentando la productividad. Esta soya ahorita también, esto también de Rio Grande do Sul, donde está la mixing, la mixtura de plata de cobertura. Tenemos alcanzado 80-90% de 93 productores que estamos trabajando en 15 estados brasileños, resultados mayores. Miren este acá en Tocantins, un suelo con 7-10% de arcilla. Mire acá los nemátodos. El control, acá había 100 kilos de fósforo aplicado, acá solamente 40. ¿Por qué? Porque ya estaba bien. Y con la bioactivación alcanzamos 10 bolsas acá más. Entonces no es la cantidad de fósforo, no es la cantidad de vida que podemos mejorar. Eso tengo que grabar rapidito. Aquí está Denisar Bolognese de Brasil, especialista. Mira acá cuando tenemos el equilibrio de nutrientes. Y yo voy a contar una historieta rápida aquí ahora. Muchos que nos antecedieron hablaron mucho y son especialistas, doctores en ese asunto. Yo no soy de carbono sequestring, o carbono sequestration, el secuestro de carbono. Pero tengo un trabajo en Franca, São Paulo, 12 años de caña. Un año a los 6 años fue la renovación. Y después llegó después de 12 años, con 18, 20 toneladas de materia seca por año, la parte aérea de las raíces. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que hicieron análisis georreferenciadas todos los años, en el final de 12 años. ¿Saben qué pasó con la materia orgánica con 20, 22 toneladas por año? En 12 años, nada. No aumentó la materia orgánica, no aumentó el carbono en el suelo, el humus. ¿Y por qué? Y ahí, toda la gente discutiendo, y un amigo, profesor, levantó la mano y preguntó, ¿este suelo está vivo? Y dice, a living soil, vivo, ¿qué quiere decir? ¿Sabe por qué? Porque pusieron, no sé en inglés, el viñoto, la viñaza, mucho, y mató muchos microorganismos. Y tenía una pequeña compactación, y así no conseguía secuestrar, capturar el carbono. Producía la cantidad y perdía. 12 años después no avanzó nada. Entonces un componente fundamental, ustedes saben lo que yo, es la microbiología, la microbiota. La cantidad de organismos es definitiva para aumentar el secuestro de carbono. Si queremos aumentar, además de todo lo que aprendemos, tenemos que aumentar la vida del suelo. Y para aumentar la vida del suelo, biodiversidad, cantidad, no cantidad, sino calidad, y aumentar los organismos. Y aquí rapidito, 1 o 2 minutos para terminar. ¿Acabó? Acá estamos entonces en Estados Unidos, tenemos que trabajar acá en Argentina, acá en África. Esto es toda experiencia de nosotros que estamos juntos. En Francia, con nuestro amigo Frédéric Thomas, ahí llevamos la mixtura, la mezcla de planta ahí. La cantidad de nutrientes, 1 minuto para terminar. Acá en Ucrania, llevamos también ahí, no sabemos nada en ruso, no sé, pasiva y kartoshka, pshenitsa. Esto fue presentado hoy. Yellow Sweet Clover, el amarillo, trevo perenne, fantástico, pero que gana la paz. Nosotros hablamos ya, se pierde acá en la picareta, gana aquí, pierde acá. Estamos empatados, tenemos que avanzar. Esto en Portugal, esto en Italia, esto en Australia. Aquí con nuestro amigo Frederick en Norte Corea. Sí, DPRK, tuvimos varias veces ya. Excelente, la gente
pueblo. El sistema no vamos a discutir, ni de Argentina ni de Brasil también. Acá en África, una leguminosa nativa que la encontramos con los productores aumentó 100% la producción de raíces, de arroz, perdón, con esta leguminosa. Y ahí tuvimos gaño y mejoría. Y ahí podemos hacerlo y vamos a terminar. Y pediría un homenaje a este señor, nuestro querido amigo, que se fue a he passed away 3 weeks ago. Él nos dejó 3 años atrás. Este es doctor Chiro Miyasaka. Esto es nuestro, de Abono Verde, era el papá de Abono Verde en Brasil. 93 años. Uno que más trabajó con soya, 40 años de Instituto Agronómico. Y con esto termino diciendo a ustedes, esto es de yuca, que tiene varios aspectos para conseguir una siembra directa. Pero la biodiversidad, la vida del suelo, es un fundamento para aumentar la materia orgánica. Biodiversidad, aumento de productividad, disminución de costo y vida feliz. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Le agradecemos a Ademir Calegari por su presentación. Con este fuerte aplauso. Y damos paso rápidamente a Gustavo Piñeiro para el cierre de este panel. Bueno, estamos un poquitito pasados, pero tenemos una presentación emocionante. Batió récord Guinness de slides por 20 minutos, ¿no? Pero muy interesante y muy motivadora, me parece. Breve, capaz algunas preguntas, por más que estamos pasaditos. Me están poniendo ahí unas preguntas interesantes sobre esto. Creo que si yo tuviera que resumir estas 2 charlas, el mensaje más fuerte tuyo, Amir, corregime en esto, es las mezclas, ¿no? Es pensar en muchos servicios, lo traduzco a lo que pensamos nosotros, es muchos servicios, muchas especies, es no quedarnos en una, que capaz que es lo más común acá en Argentina, es sembrar de a una. Creo que sembrar mezclas es uno de tus mensajes más fuertes en todos lados del mundo, parece que eso funciona. Lo de Juani con la experiencia de Uruguay me parece muy interesante, cómo ha evolucionado Uruguay hacia esto y sobre todo esas listas, ¿no? Esa lista que hace Juani de qué le pedimos a las especies estas y cuáles son las cosas que nos pueden dar, los servicios que nos están dando. Me parece que eso es un poco la idea, empezar a organizar distinto el sistema y salir de pensar solo, y que creo que no es la idea de la mayoría de ustedes, en lo que cosechamos como granos o vendemos, y pensar en esas otras cosas que arman el sistema que nos ayudan a cosechar más cada vez, ¿no? Y hay una lista inmensa, y por lo tanto capaz que la lista de especies a poner también es grande, ¿no? Y ahí los desafíos me parece que son muchas especies, uno piensa cosas complicadas. Me parece que la idea sería tratar de armar sistemas que sean complejos, pero que tengan un manejo simple. Me parece que ahí hay, a veces la complejidad del sistema y el manejo se correlaciona, pero a veces no. Me parece que ahí está el desafío. Claramente los sistemas tienen que ser complejos porque esa complejidad les da estabilidad y les da producción. Ahora, el manejo tiene que ser simple para que ustedes no se vuelvan locos. Entonces, ahí me parece que tenemos que empezar a pensar por ese lado. ¿Cuáles son los sistemas complejos que tienen un manejo simple? Y ahí me parece que la información, la cabeza es lo que más da. Bueno, creo que tengo unas preguntas, me parece que son bastante puntuales. No sé si ustedes quieren agregar algo más. ¿No? Bueno, entonces, como ya estamos pasados 10 minutos, dejaríamos las preguntas después para charlar. Les agradezco a todos por venir y espero que nos deje pensando para los próximos sistemas. Gracias.